La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Darwin Pereira, vocal del CAL y asambleísta de Pachacutic. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarle. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias a usted por acompañarnos. Asambleísta, tras todas estas semanas de conflicto y con la situación que vive el país, que requiere atención urgente, ¿cuál es el siguiente paso para la Asamblea Nacional luego de la destitución de Guadalupe Llori? Bueno, el siguiente paso, y lo he mantenido, no voy a cambiar de opinión, siempre fue que terminemos de evaluar al CAL, ¿no? Yo al menos como Darwin Pereira no creo en la justicia selectiva y consecuentemente creo que debe completarse la evaluación al CAL toda vez que hay 4 denuncias en ciernes, a saber, una que ustedes saben ya fue calificada contra Yesenia Guamaní, hay otra que está presentada contra Virgilio Saquicela y hay 2 más que están en el limbo que fueron presentadas contra los 7 miembros del CAL. Yo creo que con eso, una vez que logremos ya evacuar esas denuncias, habremos pasado o podremos recién en ese momento cerrar esta etapa. Ahora, ¿cuál es su postura frente a esta aparente resolución del conflicto institucional del legislativo? Bueno, yo creo que era lo viable, no había otra alternativa, en realidad se cerraron todas las puertas posibles, lamentablemente la reforma al artículo 18 que nos deja imponiendo la anterior asamblea, recordemos que la anterior asamblea no tenía este tema del artículo 18 de la comisión pluripartidista, ellos lo resolvían esto en una sesión del pleno y ya estaba, nosotros no pudimos hacerlo eso, y esa famosa comisión pluripartidista que no quedó cuál era el procedimiento para poder establecerla, es lo que nos ha complicado un poco la vida, y eso incluso hizo que se nos cierren algunas puertas, inclusive que traigan a la función judicial hasta la Asamblea Nacional, lo cual es rechazable y reprochable de todo punto de vista. Yo creo que era la salida que se necesitaba y hoy estamos empezando a destrabar ya el legislativo para empezar a trabajar, tanto así que para el viernes ha sido convocada la sesión para tratar la ley orgánica de uso progresivo de la fuerza que llevaba ya casi 15 días en el despacho de la presidenta y no había sido tratada. Y sobre todo que es tan urgente en estos momentos de altos niveles de violencia y delincuencia, ¿no? Para el accionar de la policía. Pero, ¿cree usted que se ha irrespetado en algún momento la ley? ¿Se han violado los procesos parlamentarios para justamente proceder a esta destitución de Guadalupe Llori, como lo asegura el ministro de Gobierno, que ha hecho un comunicado incluso diciendo que están completamente en contra del accionar irregular de la Asamblea? Bueno, de eso nos vienen acusando hace más o menos 3-4 meses desde que empezamos en este tema. Cada acción, cada una de las acciones que hemos tomado aquí ha sido catalogada como irregular, pero inclusive eso fue lo que dio pie a que la justicia se entromete en la Asamblea Nacional, pero usted se ha dado cuenta que básicamente de las acciones que hemos acudido, por ejemplo, la primera medida cautelar, salimos airosos, se cumplió. La segunda acción de protección que nos tocó luego ir como medida judicial interpuesta, fuimos a la audiencia y demostramos que no había nada irregular. Así que básicamente, pues lo que se diga, una cosa es lo que se diga en palabras, pero otra cosa es nuestra actuación en derecho que siempre va a estar respaldada de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Y cómo va a ser ese acercamiento de la Asamblea con el Ejecutivo ahora que tiene una mayoría opositora? ¿Cómo van a lograr ese tratamiento? A ver, nosotros hemos sido absolutamente claros. Esto no tiene por qué ser una oposición ciega. De por medio está el país y no podemos empezar a darnos palos de ciegos con el Ejecutivo, ni nosotros al Ejecutivo, ni el Ejecutivo a nosotros. Siempre reprochamos esa posición del Ejecutivo de empezar, de ver como su enemigo a la Asamblea Nacional y no tener la capacidad de generar un diálogo. Nosotros hemos abierto las puertas en este momento a un diálogo, pero hemos sido absolutamente claros. Nosotros vamos por un diálogo, pero un diálogo que no sea de sordos, que le entre por un oído y le salga por el otro. La idea es que lo que conversemos pueda ser procesado, pueda ser entendido y de una u otra manera no haya imposiciones de lado y lado, ni del lado del legislativo, ni del lado del ejecutivo, sino que por el bien del país encontremos un punto medio. ¿Cuáles serían usted ya mencionó uno de los temas urgentes que hay que tratar, que es la ley de uso progresivo de la fuerza? ¿Qué otros temas se han aplazado por este conflicto en la Asamblea? Bueno, debe saber el país, es importante que lo sepan los medios. A nivel de comisiones, la Asamblea no tenía problemas. Todas las comisiones venían sesionando, venían legislando, venían fiscalizando, y eso implicaba producción de leyes, producción de proyectos de ley, de informes listos, tanto para primer como para segundo debate, pero lamentablemente
Cuando tenían que ver la luz en el pleno, la señora presidenta, básicamente la expresidenta boicoteaba esos procesos. Le puse el ejemplo de la ley orgánica del uso progresivo de la fuerza, que en el despacho de ella, listo para que convoque a sesión y lo incluya en el orden del día, no lo hacía. La ley prevé que la única persona, la única autoridad de la Asamblea que puede convocar una sesión y puede colocar puntos en el orden del día es ella. Y lamentablemente no lo hizo. Tenemos ahí en cola algunos proyectos. Está la ley reformatoria, la ley humanitaria, por ejemplo, que tampoco la puso. La ley la ley orgánica de educación superior, así mismo se demoró casi 21 días en ponerla en el orden del día, poner una ley prioritaria para el país. Tenemos la ley de comunicación que está todavía en stand-by. Tenemos el juicio político al Contralor. En realidad tenemos trabajo acumulado que la única forma de solucionar todo esto va a ser que el nuevo presidente convoque a sesiones, yo creo que ya no martes y jueves, sino que básicamente, como lo ha dicho ahora, empecemos este viernes, para darle un ejemplo al país de que queremos destrabar este tema de leyes pendientes en la Asamblea. Ahora, justamente sobre el tema que usted mencionó, el uso legítimo de la fuerza, esta ley que es tan necesaria y urgente para el país, ¿van a lograr, cree que se logre que el legislativo un acuerdo en este segundo debate y qué temas estarían en duda? Mire, ese es un tema que le hizo mucho daño a la presidenta, no solamente al país, porque imagínese, el país necesita esta ley, le hizo mucho daño incluso al nuevo Ejecutivo, porque el Ejecutivo, sabiendo que tenía una aliada en Guadalupe Llori, no se dio la tarea de debatir esta ley con el resto de bloques, de analizarla, de ver si es que a lo mejor habían cosas que a algún bloque no le gustan para un poco ajustarlas, o ir viendo cómo se pueden conseguir los votos. Para aprobar una ley se necesitan 70 votos y no es que ningún bloque los tenga, entonces se necesitaba ir conversando. La presidenta sabe muy bien que no los tenía, pero lamentablemente me parece que lo engañaba al Ejecutivo y le decía que ella se iba a encargar de conseguir los votos y al final del día no los conseguía. Entonces, en realidad es un tema un poco impredecible. Nosotros, como Pachacutic, estamos de acuerdo con una ley de uso progresivo de la fuerza siempre y cuando no vaya en contra de la protesta social, sino en contra de la delincuencia. Porque mañana vayan a usar la uso progresivo de la fuerza para la protesta social o se pretenda inclusive para perseguir a los políticos, y eso no está bien. Una cosa son los políticos, otra cosa es la delincuencia. Pachacutic, entiendo que dijo que desconoce todo lo actuado. ¿Usted no está en peligro también de que lo saquen de la asociación política luego de estas declaraciones de Pachacutic? No, de ninguna manera, porque hay un consejo político que revertió todo lo que quisieron hacer. Recuerde usted que ya nos quisieron votar, no es de ahora, esto no es novedad. Y nosotros nos declaramos en rebeldía desde diciembre, desde ahí han venido presionándonos por nuestra salida, presionaron a la Comisión de Ética del movimiento, la Comisión de Ética ya abocó conocimiento de nuestra causa y nos declaró inocentes. Luego vino un consejo político y el consejo político, que es la reunión de todas las bases, le dispuso a los dirigentes que nos reintegren. En este momento estamos reintegrados a la bancada por un mandato de las bases, ni siquiera porque los dirigentes así lo querían. Así que estamos tranquilos, creemos que hemos actuado con nuestra conciencia, porque yo creo que no hay una persona en el país que no crea que Guadalupe Llori debía haber salido. O sea, era un Pero dentro de Pachacutic sí lo creen. Entonces usted no está en concordancia con lo que dice su mismo partido. No nos pueden pedir un espíritu de cuerpo para quien votaba en contra del movimiento. El partido, como Pachacutic, decidió votar, por ejemplo, a favor de la destitución de la superintendente de bancos, y la señora Guadalupe no hizo caso, votó en contra de aquello. El partido, como Pachacutic, decidió votar a favor de la investigación de los Pandora Papers, y la señora Guadalupe Llori votó en contra. El partido, como Pachacutic, decidió votar en contra de la ley tributaria que hoy tanto nos afecta. Entonces, ¿usted cree que incluso Guadalupe Llori debe ser destituida también o separada del partido de Pachacutic, como lo recomienda la comisión ad hoc? Mire, yo creo que es un tema que lo tendrá que analizar ya las instancias directivas. Yo soy secretario nacional del movimiento, pero quien evalúa el comportamiento de los compañeros es la Comisión de Ética. No voy a hacer una cacería de brujas como se pretendió hacer con nosotros. Yo respetaré las instancias de nuestro movimiento y serán esas instancias las que decidan. Que a propósito, yo soy secretario nacional del movimiento de la directiva que preside Marlon Santi, y nosotros, nuestro periodo, inclusive el de la Comisión de Ética, termina ahora en agosto, toda vez que para el 7 de agosto se elegirá la nueva directiva nacional de Pachacutic y todas las instancias orgánicas que durarán 3 años en sus cargos.
Ahora, Virgilio Saquicela, que es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, señaló que la institucionalidad del Parlamento debe ser recuperada y que esta debe reflejarse en el trabajo inmediato, dijo así. ¿Qué puede esperar ahora el Ecuador de la Asamblea Nacional a corto plazo, con todo lo que ha pasado? Trabajo y más trabajo. Nosotros ayer, antes de entrar a la sesión, en donde se dieron todas estas cosas, donde se dio este cambio de la expresidenta, antes de entrar habíamos tenido una reunión con Virgilio y habíamos dicho que la única manera de trabar todo esto era con trabajo. Hay muchos proyectos de ley pendientes de ir a debate. Hay incluso un informe, para que usted sepa, que es un informe sobre la realidad de los hospitales, que está listo al interior de la Asamblea y que no ha podido concluir su debate para determinar responsabilidades que más o menos irían en el Ministerio de Salud y en el Consejo Directivo del IES. Y ese informe también está estancado acá. Entonces, la única forma de destrabar todo esto va a ser con trabajo, y ese trabajo me parece bienvenido que arranque desde este viernes. Pero asambleísta... Realmente los asambleístas están acostumbrados a salir a sus casas. Este viernes vamos a trabajar. Pero en su opinión, ¿está el legislativo en capacidad de recuperar y brindar un buen trabajo luego de este conflicto? Yo creo que sí, porque a ver, si a los asambleístas nos dejan legislar, si a los asambleístas nos dejan fiscalizar y dejan que los procesos vayan cumpliendo su proceso normal, yo estoy seguro que todos los asambleístas van a poder responderle a sus bases, a su gente, respecto de nuestra función. Yo le pongo un ejemplo, que han venido los médicos a decir, nos están votando, ¿qué hacemos? Bueno, reformemos la ley humanitaria y veamos cómo a través de acción afirmativa les podemos garantizar estabilidad. Pero resulta que tiene más de 2 meses y no podemos debatirla. Entonces, tienen razón la ciudadanía en ponerse molesta que no producimos leyes, pero si la ciudadanía nos ve produciendo leyes, nos ve produciendo fiscalización, estoy seguro que va a cambiar su imagen respecto de la Asamblea. ¿Considera que con esto se ha logrado una mayor independencia de poderes? Yo creo que sí, pero como dije, nosotros no nos negamos al diálogo. Esto no es una nueva mayoría que nace para hacerle oposición ciega al presidente de la República, de ninguna manera. Le extendemos las manos, abrimos las puertas para ir a un diálogo, un diálogo que no sea un diálogo de sordos. Así que las puertas están abiertas, nosotros jamás, al menos como Darwin Pereira, jamás voy a renunciar al diálogo. ¿Qué va a pasar dentro del CAL con el tema de Guamaní? La denuncia que se hizo en contra de Guamaní. Tiene que seguir su curso, es una denuncia que la ha puesto un asambleísta y cualquier asambleísta tiene todo el derecho de poner una denuncia que se crea asistido. Otra cosa es que pueda aprobar lo que ha dicho, pero obviamente para eso es las instancias respectivas y en este momento para el caso de Isela Guamaní se tendrá que conformar una comisión pluripartidista en el Pleno, pero ojo que ya está ahí mismo prácticamente a renglón seguido la denuncia contra Virgilio Saquicela, que es básicamente por el mismo motivo, así que yo creo que al final del día se van a terminar juntando estas dos denuncias y van a pasar al Pleno para que se conforme una comisión pluripartidista que conozca y tramite las dos denuncias. Muchísimas gracias, asambleísta. Estimada Isela, muchísimas gracias a usted. Una buena tarde. Darwin Pereira, vocal del CAL y asambleísta de Pachacutic.